Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy es miércoles, tenemos estudio bíblico a través de la Iglesia de Nuevo Amanecer. Es un gusto, es un placer el poder saludarles una vez más, el poder presentarnos delante de la presencia de Dios y darle las gracias a usted que nos permite llegar hasta donde usted se encuentra el día de hoy, que usted está sintonizando. Queremos que usted del día de hoy pueda prepararse para entrar en la presencia de Dios. Vamos a gozarnos en la presencia de Dios, vamos a adorar, pero también vamos a aprender de la palabra de Dios. Así que donde quiera que usted se encuentre en este día, yo le invito a que usted se prepare, busque su Biblia donde usted puede compartir y poder estar ahí leyendo la escritura, de algunas de las escrituras que vamos a estar compartiéndoles el día de hoy. También yo le invito a que usted participe también juntamente con nosotros. Vamos a estar adorando el nombre de nuestro Dios, pero vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para este estudio bíblico, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos dé todo lo que necesitemos para poder ser claros en lo que queremos compartirles el día de hoy. Sean todos ustedes, cada uno de ustedes, bienvenidos. Gracias. Vamos a orar delante del Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor, pidiendo tu dirección, pidiendo tu guianza, Padre, que tú nos hables, Señor, que tú nos dirijas, oh Dios, que podamos ser sensibles, Señor, al mover de tu Espíritu, Señor, que tú toques vidas, Señor, transformes corazones, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así que vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a cantarle, porque es bueno cantarle al Señor, Él es digno de ser alabado. Así que vamos a ver que la gracia de Dios es más que suficiente. ¿Qué tal si le decimos eso? Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia, en tu presencia hay vida. Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia, en tu presencia hay vida. No hay nadie como tú, nadie se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas, Señor, y tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Una vez más. Me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia, en tu presencia hay vida. No hay nadie como se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas, Dios, tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Y yo te amo, y yo te amo, te amo. Solo a ti, Señor, yo te amo,
llenas de tu paz. Jesús, yo te amo y yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Solo a ti, Señor, y yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Solo a ti, solo a ti, Señor. Una vez más yo te amo, Dios, y yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Solo a ti, Señor, y yo te amo, te amo, te amo, te amo. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. Solo a ti, mi Dios. Solo a ti. Solo a ti, Jesús. Solo a ti. Te amamos, Señor, porque tú, Señor, nos has amado, Señor. Señor, porque tú nos amas, Señor, con amor eterno. Señor, porque antes que naciéramos, Señor, tú ya nos habíamos amado, Señor. Gracias, Dios, por ese amor que tú nos has dado. Enséñanos, Señor, a amarte a ti, Señor, como tú, Señor, nos amas a nosotros. Te lo pedimos, oh Dios, en este día. Aleluya, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar, en tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Señor, creo en ti, Jesús, y lo
recibe toda la gloria, toda la honra, el precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra, el precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, hermoso Señor, y eres el lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y eres el lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Padre, sabemos, Señor, que tú has de hacer, Señor, esa obra, Señor, en cada uno de nosotros, oh Dios. En cada vida, Señor, en cada corazón, yo te pido, Señor, en ese momento, Señor, que tú seas glorificado, Señor. Padre, sabemos, Señor, que tú has de tocar vidas, Señor, que has de tocar corazones, Padre, que has de tocar mentes, oh Dios. Padre, oramos, Señor, que tú traigas, Señor, un poder, Señor, que comienza, Señor, a moverse, Señor, a través de este lugar, Señor, a través de cada persona, Señor, que está oyendo, que está mirando, Dios. Yo te pido, Señor, que tú puedas tocar sus vidas, oh Dios, para que tú vengas y suplas, Señor, cada necesidad, oh Dios, cualquiera que sea, Señor, la necesidad, Señor, de cada persona, de cada hogar, de cada individuo, Señor. Padre, trae sanidad, oh Dios, para aquellos, Señor, que necesiten el toque, Señor, de tu mano, Señor. Oramos, Señor, por chicos, Señor. Te oramos, Señor, también por su esposa Pilar, oh Dios, para que tú toques sus cuerpos físicos, oh Dios, sanando, restaurando, levantando, Dios, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Yo te pido, Señor, que tu mano, Señor, sea extendida, Señor, sobre sus cuerpos físicos, oh Dios, por todos aquellos, Señor, que están pasando momentos de enfermedad, Señor, momentos de dolor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú toques, Señor, sus vidas, oh Dios. Padre, por aquellos que tienen necesidades, Señor, económicas, Señor, financieras, oh Dios, en sus vidas, en sus hogares, oh Dios, el trabajo, Padre. Yo te pido, Señor, que tú abras, Señor, las ventanas de los cielos, oh Dios, y
hagas, Señor, derramar, Señor, bendición hasta que sobreabunde, Señor. Padre, a ti te daremos la gloria, Señor, a ti te daremos la honra, Padre, porque tú eres poderoso, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos hables en este día, Señor, a través de tu palabra. Oramos, Señor, que una unción, Señor, pueda fluir, Señor, a través, Señor, de esta enseñanza, Señor, de nuestras palabras, oh Dios, que puedas tocar, Señor, cada vida, Señor, cada corazón, oh Dios, para que esta palabra, Señor, pueda ser, Señor, y traer un fruto, Señor, a las vidas, Señor, de cada persona, de cada individuo, Señor, que ha de escuchar esta palabra. Yo te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Qué gusto poder saludarles una vez más en este día. Es un placer, es un privilegio el poder saludarles y poder estar con ustedes acompañándolos a través de este estudio, a través de el estudio bíblico de entre semana, de miércoles, de Nuevo Amanecer. Yo quiero invitarle a usted, antes de continuar, quiero invitarle, si usted está buscando un lugar donde congregarse y usted vive en el área de Salem, Oregon, yo le invito a nuestra iglesia Nuevo Amanecer, que se localiza en el 1880 de la Lancaster Drive en la ciudad de Salem. Nuestros servicios son a las 10:45 de la mañana, así que recuerde el 1880 de la Lancaster Drive en la ciudad de Salem, los domingos a las 10:45 de la mañana, y también usted puede acompañar los miércoles a nuestros estudios a través de Facebook Live a las 7 de la tarde. Así que yo le invito a que usted pueda tomar el tiempo y poder crecer en la palabra de Dios, y que pueda usted acompañarnos a través de la enseñanza, a través de la adoración. Así que si usted tiene alguna necesidad, alguna cosa, háganosla llegar, háganosla saber. Queremos orar y creer con ustedes juntamente de que Dios va a hacer grandes cosas. Dios puede hacer muchísimo más de lo que usted y yo pudiéramos pensar o imaginar. En esta tarde yo quiero entrar en el estudio y quiero hablarles algo nuevo. Hemos venido hablando acerca del Espíritu Santo en las últimas semanas. Hoy vamos a darle un giro, vamos a movernos un poquito más para poder descansar de eso y poder comenzar con un tema nuevo: el poder ser obedientes a la palabra de Dios. Ahora, el poder ser obedientes, pero también conlleva el poder tener fe. La fe y la obediencia van juntas, es un fundamento importante en la vida de cada creyente, de cada cristiano, es el poder tener esas dos cosas juntas, la fe y la obediencia. Cuando nosotros leemos la Escritura, necesitamos ver que si pudiéramos nosotros, yo siempre lo he dicho, si pudiéramos nosotros resumir la Escritura, la Biblia, en dos palabras, pudiéramos ser que es fe y obediencia. Fe para creer la palabra de Dios, obediencia para poder hacer la palabra de Dios, lo que Dios nos dice. Pero cuando nosotros como creyentes, cada uno de nosotros como creyentes, ponemos esos dos ingredientes, eso nos puede ayudar a nosotros a poder madurar como cristianos, el poder nosotros crecer, el poder dar frutos, el poder estar fuertes en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, el poder madurar, el poder estar fuertes cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades. Eso nos va a ayudar a nosotros el poder aplicar estos principios. Y yo quiero hablarle de tres cosas que son importantes. Primero vamos a ver nosotros qué es la fe. El poder saber exactamente qué significa la fe. Vamos a hablar acerca de en qué fundamentamos nosotros, en qué cimientos ponemos nosotros nuestra fe, por qué decimos fe. Y la otra es el resultado de poder ejercer esa fe. Entonces esas tres cositas vamos a estarlas mirando y una de esas vamos a verla. Primeramente necesitamos ver qué es la fe para poder nosotros definir la fe. ¿Qué es la fe? Muchas personas cuando se trata de decir fe, muchas personas lo toman como que si fuera la religión, es decir, mi creencia religiosa, ya sea que si tú tienes cierta denominación, si tú tienes cierta creencia de cierta religión, entonces dice, esta es mi fe porque promulgo esta fe, o le llaman la fe cristiana.
Pero no es simplemente eso, el poder ir más allá, que poder ver qué es la fe. Fe nos dice la Escritura, y vamos a ir nosotros a la Escritura, donde nos dice en Hebreos, es algo que todos y cada uno de nosotros conocemos, ya lo hemos visto, no les voy a enseñar ninguna cosa nueva, pero yo creo que es importante el poder nosotros, el poder una vez más, el poder reafirmar, repasar este tipo de enseñanza, porque es importante. ¿Por qué? Porque lo olvidamos. Nuestra tendencia es a olvidarnos. Pero lo que nos dice a nosotros en Hebreos, el capítulo 11, el verso 1, para poder nosotros, poder sacar el significado de la palabra fe, y nos habla acerca de lo siguiente en Hebreos el capítulo 1 verso 1, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Esa es la nueva versión internacional. Dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, la fe en sí, cuando yo estoy hablando de la fe, es el poder tener una seguridad, es el poder saber algo que nos está ayudando. Es una promesa de parte de Dios, que lo que significa es que Dios nos ha prometido algo. Cuando alguien te promete algo, está sujeta a muchos cambios, está sujeta a diferentes cosas. Puede ser, voy a hacerlo quizás, pero se me atravesó alguna cosa, entonces ya no pude hacerlo. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, cuando nosotros tenemos la fe en Dios, y no hablando de religión, no estoy hablando de una fe en una iglesia, no estoy poniendo nuestra fe en una denominación, pero estoy hablando acerca de nuestra fe en Dios, que yo le creo a Dios. Siempre lo he dicho esto, se nos dice que el 90% de los cristianos, oiga esto, el 90% de los cristianos cree en Dios. Óigalo bien, 90% de los cristianos creen en Dios, pero solamente el 10% de los cristianos le creen a Dios. Y hay una gran diferencia entre ellos, el poder creer en Dios y creerle a Dios. Cuando Dios nos promete cosas, nosotros debemos de creerle a Dios. Y como dice en Hebreos 11:1, dice que la fe es la certeza, es decir, de una promesa, es algo que tenemos por seguro, que Dios ya lo ha prometido. El Señor dijo: yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Esa es una promesa. Y entonces, en esa promesa, entonces yo tomo esa promesa y yo digo, porque el Señor lo prometió, entonces en esa fe yo me baso, porque el Señor me dijo. El Señor me dice: yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. El Señor dijo: yo soy tu paz, quiere decir que Dios es mi paz. Dios dijo: yo soy tu sustento, por lo tanto yo voy a creer que Dios es mi sustento. Aunque tenemos nosotros la tendencia a poder preocuparnos y muchas veces olvidarnos de todas esas promesas que Dios nos ha dado en la Escritura, es por eso que es importante que como creyentes nosotros podamos leer la Escritura, ir a la palabra de Dios. Ahí están las promesas que Dios tiene para nosotros, en los cuales nosotros podemos ir nosotros ejercitando nuestra fe. El domingo les compartía y les decía que la fe es como un músculo. El músculo, para que el músculo se desarrolle, necesita trabajarse, necesita ejercitarse. Nuestra fe, por lo tanto, también es como un músculo, necesita ejercitarse, necesita trabajarse para que nuestra fe crezca. Entonces, usted y yo se nos ha dado una porción de fe, y cuando usted y yo podemos definir y poder decir la fe es algo que Dios ha prometido, es pues la fe, la certeza, o como dice en esta versión, dice la garantía. Hay una garantía, Dios lo garantiza. En la vida nada se nos garantiza. Si usted compra alguna cosa, tiene ciertas garantías limitadas. Si usted va con un médico, el médico no le va a asegurar ninguna cosa, no le va a garantizar un resultado que usted va a volver a estar al 100% como usted estaba antes. No hay una garantía. Dios nos ofrece una garantía. Esa es la fe. Ahora, ¿cómo podemos el poder
venir a esa fe, el poder encontrar como esa semilla de mostaza que Dios nos ha dado, usted y yo tenemos esa porción de fe. La Biblia nos dice que si tuviéramos fe como el tamaño de la semilla de mostaza, ahora para poder nosotros, que nuestra fe crezca, vamos a ir nosotros a Romanos el capítulo 10. Romanos capítulo 10 nos habla acerca de esto que es importante en el verso 17. Voy a tratar de ir rápido. Romanos 10, 17 nos habla acerca de esto que es muy importante, tanto para el creyente como no creyente. Dice en Romanos 10, 17, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Ahora, ¿cómo viene a nosotros esa fe? Ponemos nuestra fe en Dios, pero ¿cómo va a llegar esa fe? Dice que la fe viene por el oír, y el oír por el mensaje. Es decir, es por eso que es importante que cada persona vaya a la casa de Dios. Es importante que una persona se esté alimentando de la palabra de Dios. Nuestra fe va a comenzar a crecer, va a comenzar a ejercitarse cuando nosotros escuchamos el mensaje. Pablo está diciéndole a los romanos que la fe viene por el oír, y el oír por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y es importante porque muchas personas no crecen, o su fe no crece cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. Entonces no hay raíces, no hay fundamentos en su vida. Es porque no han escuchado la palabra de Dios, es porque no están yendo a la casa de Dios, no están alimentándose. Mire, si no estamos yendo a la casa de Dios para poder escuchar el mensaje de Dios, mucho menos muchas veces en nuestra casa nos vamos a tomar el tiempo para poder leer la escritura. Si no lo hacemos nosotros mismos, entonces si no vamos a la iglesia, mucho menos lo vamos a hacer aún en nosotros individualmente. Y es por eso que necesitamos el oír. Si usted y yo escuchamos el mensaje, usted escucha este mensaje, su fe va a comenzar a crecer. Cuando nosotros escuchamos un testimonio de las cosas que Dios está haciendo, nuestra fe comienza a crecer. En Apocalipsis nos dice que nosotros, por nuestro testimonio, cuando nosotros testificamos de lo que Dios ha hecho, estamos nosotros testificando, nuestra fe está creciendo, y también estamos dándole la gloria a Dios. Es por eso que es importante que nosotros podamos estar en la casa de Dios. Yo le invito de que usted vaya a la casa de Dios, escuche la palabra de Dios, tome notas. La mejor manera para poder aprender es a través de escuchar la palabra de Dios, de mirar que haya algo de audiovisual, que usted escriba, tome notas y que usted escuche para poder recordar. Otra de las cosas que podemos ver que es importante en nosotros, porque es importante, mire, vamos a ir a Hebreos, vamos a regresar a Hebreos el capítulo 11 en el verso 6. Ese es importante. Mire, sabemos que la fe es la certeza, es decir, la garantía que tenemos nosotros de parte de Dios. Ahora, el verso 6 nos dice lo siguiente: en realidad, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí, si miramos esto, si usted y yo no tenemos fe, usted puede decir, cuando tenemos dudas, cuando nosotros pensamos, bueno, ¿podrá hacerlo Dios? En Santiago nos dice que cuando nosotros pidamos, necesitamos hacerlo con fe, no dudando nada. No debemos de dudar de que Dios puede hacerlo, de que Dios puede hacerlo, de que Dios quiere hacerlo, de que Dios vaya a tomar el tiempo para poder responder. No va a responder a lo que nosotros o cuando nosotros queramos, pero cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios, en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted y yo no le creemos a Dios, si usted y yo no estamos creyéndole a Dios, a sus promesas, de lo que Dios ha dicho, si dudamos, pues quién sabe si lo vaya a hacer, pues a ver si lo hace. Yo voy a acercarme. ¿Por qué? Porque sigue diciendo en el verso 6, dice, porque el que se acerca a Dios, dice, crea que hay un Dios, y Él es galardonador de los que le buscan. Dios tiene una recompensa para usted y para mí. Ahora bien,
Está claro esto. Entonces miramos, nosotros hemos definido, hemos fundamentado lo que es la fe. Ahora bien, cuando nosotros entramos y tenemos esto, yo tengo fe, yo le creo a Dios, yo voy a creerle a Dios en todas esas cosas, aun cuando, porque somos humanos, quizás podamos dudar. La Biblia nos dice que no dudemos, que podamos creerle a Dios. Yo voy a creerle a Dios a pesar de todas las cosas. Ahora bien, ¿cómo fundamentamos nosotros nuestra fe? Hoy estaba leyendo en la escritura y estaba escuchando estaba leyendo que dice que en qué basan ustedes su fe, en qué piensas que es tu fe. Muchas veces nuestra fe, cuando tenemos nosotros fe, se define o nosotros basamos nuestra fe muchas veces en la manera que nos sentimos, cómo yo me siento, cómo está mi estado de ánimo, cómo está mi situación. Quizás en muchos de los casos mi situación económica pueda jugar un rol importante en mi fe hacia Dios. ¿En qué voy a basar mi fe? Y nuestra fe debe basarse en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios, cuando Dios ha prometido algo, Dios dice, Él lo hará. Que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Porque Dios no es hombre que se arrepienta o que se equivoque o que vaya a retractarse. Dios lo que dice lo cumple. Por lo tanto, necesitamos ver que Dios es fiel a través de todas las cosas. Mi fe se fundamenta en la fidelidad de Dios. El saber, cuando yo leo la escritura, cuando yo miro las experiencias que encuentro en la escritura, puedo ver que Dios es fiel. Cada momento, cada día puedo ver que Dios es fiel. Hay una palabra que encontramos nosotros en la escritura que dice ebenecer. Dice, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. A través del camino, a través de las situaciones, podemos ver que Dios es fiel. Y también hay un salmo que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Dios tiene promesas. Mi fe se basa o es fundamentada en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios nunca se queda con nada. Entonces podemos nosotros creerle. ¿En qué baso yo mi fe? ¿En qué te basas el poder creerle a Dios? Muchas personas a veces nos retan y nos dicen, bueno, ¿en qué te basas? Cuando miramos nosotros que tenemos un Dios fiel. Dios es fiel y siempre ha sido fiel. Y todas sus promesas, como dicen Romanos, que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Ahora bien, vamos a ir nosotros ahí a Hebreos, el capítulo 11 una vez más, y vamos a mirar el verso 11. ¿Qué es lo que nos dice el verso 11? Mire, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Miramos nosotros la historia de Abraham y Sara. Abraham es conocido como el padre de la fe. Sara y Abraham eran hombres o personas ya mayores de edad, es decir, ya estaban entrando en sus cienes, ya estaban casi entrar por sus 100 años, 90, 100 años. Y Dios le había dado una promesa a Abraham, le dijo que de su simiente iba a salir una generación que iba a ser bendecida, que Dios lo iba a bendecir con un hijo. Y aún cuando escucharon esa promesa de parte de Dios, aquí en el verso 11, ellos lo creyeron. Aún en su vejez dijeron, yo lo voy a creer. ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos una promesa de parte de Dios dudamos de parte de Dios? Pero cuando ellos, dice, cuando recibieron fuerzas para tener hijos porque consideró fiel, óigalo eso, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Usted y yo necesitamos ver y poder darnos cuenta que el que nos promete las cosas no es un hombre, no es una persona, no es un gobierno, no es un sistema, es Dios el que nos da una promesa. Cuando Dios nos dijo, yo voy a estar contigo, yo voy a caminar contigo, mi mano te acompañará, yo voy a estar contigo. Esa es una promesa de parte de Dios. Y el poder saber
cada cristiano, cada uno de nosotros, pudiéramos nosotros darnos cuenta que Dios ha sido fiel. Yo puedo decirle que Dios, a través de los años que llevo, Dios ha sido fiel, y yo puedo creer la fidelidad de Dios, así como Abraham y Sara le creyeron a Dios porque sabían que el que les había hecho la promesa es fiel. Cuando nosotros recibimos una promesa de una persona, pues nos dice una persona, es posible que tal vez, quizás, si tengo el tiempo, si no tengo el tiempo. ¿Cuántas veces hemos quedado mal con personas? Le hemos dicho, oh, mira, te voy a mirar tal día, y no llega esa fecha. O quizás no llegamos nosotros a la fecha o a la cita, y se quedan esperando porque nosotros dijimos pero no cumplimos, porque muchas veces fallamos nosotros en nuestra fidelidad. Pero Dios dice que Él es fiel, y Dios es fiel. Por lo tanto, nuestra confianza, nuestro fundamento debe ser basado no en mi sentir, no en lo que yo pueda adquirir con mi billetera, con lo que tengo de dinero, sino simplemente necesito creerle a Dios, saber que Dios es fiel. A través del tiempo, a través de los años, puedo reconocer que Dios es fiel, y poder ver que Dios es fiel, y Dios va a seguir siendo fiel. Entonces yo puedo creerle, y como le digo, no puedo poner mi fe en algo de mí mismo, o en mi estado de ánimo, porque muchas personas variamos en nuestro estado de ánimo. Yo no sé cómo me voy a levantar mañana, yo no sé cómo me voy a sentir mañana. Puedo ser de alguna manera, como dicen, positivo, ¿no? Me siento bien, voy a hacerlo bien, pero yo no sé. Pero Dios es fiel, y si yo baso mi fe a como yo me sienta, entonces el mismo Santiago dice que nuestra fe, dice, no debemos ser, porque muchas veces nosotros, nuestra fe va, dice, como las olas del mar, van y vienen. Entonces, como dice Santiago, dice que el hombre de doble ánimo, es decir, va así y viene, dice, es inconstante en todos sus caminos. Por lo tanto, necesitamos nosotros fundamentar nuestra fe, no es nuestras emociones, no es nuestro dinero, pero necesitamos basar nuestra fe en Dios, el poder ver en su palabra que Dios ha dicho que Él lo hará y lo va a hacer, y necesitamos creerle a Dios, que eso es lo que nos va a ayudar como cristianos. No vamos a ser cristianos fluctuantes, cambiantes. Desafortunadamente muchos vivimos de esa manera. Y por último, vamos a ver, nosotros hemos visto lo que es la fe, hemos definido la fe, hemos visto en qué fundamentamos, en qué basamos nosotros nuestra fe. Ahora vamos a ver resultados, porque cuando nosotros comenzamos a trabajar nuestra fe, cuando nosotros hacemos algo, comenzamos a ver resultados. Si usted y yo trabajamos en una empresa, trabajamos para devengar un salario, un dinero, entonces al día de pago podemos nosotros, ya sea en el cheque o en el dinero que se ponga, entonces vamos a ver nosotros el resultado de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos, miramos el resultado de nuestro trabajo. Cuando nosotros ejercemos nosotros la fe, cuando le estamos creyendo a Dios, va a haber resultados. Porque, y es algo bonito el poder ver que hay resultados cuando yo baso mi fe en Dios, cuando yo le creo a Dios, cuando yo obedezco a Dios, a su palabra. Como le decía al principio, yo voy a creer esa palabra. Tal vez suena absurdo, tal vez quizás suena un poquito difícil de creer, pero Dios es fiel a sus promesas, y yo puedo confiar en Dios, yo puedo creerle a Dios. Mire, una de las cosas, el poder ver por qué sirve la fe. La fe nos ayuda a nosotros a poder creerle a Dios. Pero miren lo que dice en Romanos, el capítulo 10. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Romanos 10, verso 9 y 10. Fíjense lo que dice. Verso 9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo, o para salvación. Ahora miren, cuando nosotros recibimos a Cristo,
Recibimos a Cristo por fe, es decir, yo abro mi corazón y a través de mi confesión de fe yo le invito a Jesús a mi vida. Su palabra me dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, y aquí son hechas nuevas. Dios viene a mi vida, Dios transforma mi vida. Si hay algo malo en mi corazón, cuando yo confieso a Cristo como mi Salvador, no es que estoy confesando, pero estoy confesando a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Yo estoy haciendo una confesión de fe y estoy diciendo: Señor, yo te recibo en mi corazón, tú eres el Rey de mi vida, le estoy dando todo eso. Por lo tanto, la fe a usted y a mí nos trae salvación. Como resultado de poder ejercer, de poder ejercitar la fe que Dios ha puesto en mi vida, esto me ayuda a mí a poder tener salvación. La fe nos ayuda a ser salvos. Dice: por fe somos salvos, no por obra. No somos algo por lo que yo haga, por lo que yo dé, pero por fe. Es decir, cuando yo abro mi corazón, recibo a Cristo, Él se convierte en el Señor de mi vida. Otras personas me podrán decir: ¿cómo puedes decir que tú eres salvo? ¿Por qué? Porque yo lo confesé como mi Salvador personal, porque yo lo he hecho el Señor de mi vida, porque Él está reinando en mi corazón. Ahora Él vive en mi vida, y es una declaración que yo estoy haciendo, lo estoy declarando. Muchas personas dirán: no tienes que hacer declaraciones, pero cuando nosotros hacemos una declaración, yo estoy diciendo: Señor, tú eres el Señor de mi vida. Y cuando yo estoy, como dice la Escritura, cuando yo hablo, confieso eso está trayendo salvación a mi vida y está haciendo otra cosa que yo le voy a decir. Mire, el diablo no puede leer nuestros pensamientos. El diablo no tiene poder. El diablo tiene solamente el poder que nosotros le damos, pero el diablo no puede leer lo que yo estoy pensando, a menos que yo lo diga. Y cuando yo digo, yo estoy diciendo que Cristo es el Señor. Cuando estoy diciendo que Cristo es mi Señor, el diablo sabe que yo le pertenezco a Cristo, no le pertenezco a nadie más, y entonces él no puede poner sus manos sobre mí. Podrá tratar de hacer algo, pero yo le pertenezco a Cristo y Él es el Señor de mi vida. Estoy haciendo una declaración. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. El diablo no tiene esas cualidades. Y la cuestión que le hablo, y se lo digo porque debemos de saber esto, que muchas personas dicen: mire, yo aquí calladito, lo voy a confesar aquí al Señor. Necesitamos hacer una declaración, hacer una confesión. Es por eso que Pablo está diciendo: cuando nosotros hablamos, nuestras palabras tienen poder. Cuando nosotros declaramos y decimos que Él es el Señor, cuando nosotros cantamos, estamos declarando que la gracia del Señor es suficiente para nuestras vidas. Y eso trae salvación a nuestra vida. La fe trae salvación a nuestra vida. Vamos a ir ahora nosotros a Juan el capítulo 6, Juan capítulo 6, el verso 47, Juan 6, 47. Juan 6, 47 dice lo siguiente: dice, y se decían: ¿acaso no es este Jesús? Perdón, 47, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. El que cree en el Señor tiene vida eterna. Nuestra fe, es decir, cuando yo le creo, cuando yo le estoy creyendo a Dios, cuando yo creo, dice, tiene vida eterna. Nadie te puede decir: si yo creo en el Señor, es por fe. Como decía, cuando yo invité a Cristo a mi corazón, Cristo vino a mi vida y ahora Él es el Rey, el Señor de mi vida. El Señor me prometió, me dijo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree, oiga esto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Por lo tanto, aquí miramos nosotros el verso 47 de Juan 6, dice que el que cree en el Señor
tiene vida eterna. Si yo le creo a Dios, si yo creo en Dios, tengo vida eterna. Lo que significa eso, que yo voy a vivir para siempre. Cuando yo me muera, es decir, que pase de esto para la eternidad, yo tengo vida eterna. Voy a estar, como dice en Apocalipsis, vamos a estar con Él en su presencia. Y después puedo decir una persona que no cree, que no ha recibido a Cristo en su corazón, dice, no, pues yo tengo a Dios, Dios conmigo, entonces, pero el poder confesar, necesitamos cambiar nuestra vida, el poder caminar para Cristo, el poder servirle a Dios, que nuestra vida esté en Él, y saber nosotros con toda seguridad que el día que nosotros muramos, el poder esperar al Señor, como decía alguien, ¿qué tal si en esta noche murieras? ¿A dónde te irías? El poder creerle a Dios, y es algo importante. Una persona que cree en Cristo, que ha recibido a Jesús, si una persona muere en ese momento, sabe a dónde va. Si una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, no sabe a dónde va. Y es por eso que el Señor nos dice, que la fe dice que nos da a nosotros vida eterna. Efesios, el capítulo 2, verso 6 al 8. Efesios 2, 6 al 8. Espero que esto sea de bendición para su vida, que fortalezca su vida, que afirme su vida. El verso 6 al 8, vamos a ver lo que dice de Efesios capítulo 2. Dice lo siguiente: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Verso 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Nosotros hemos sido salvos mediante la fe. Dice, eso no se produce de ustedes. Es decir, yo no puedo hacer nada por ser salvo. Yo no puedo decir, ya soy salvo. ¿Por qué? Porque yo hice eso, porque yo hice... No, la salvación viene de Dios por creerle a Él, dice, y no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios, dice la versión Reina Valera, que no es lo que nosotros hagamos, es un regalo de parte de Dios. Dios nos ha dado ese regalo. Cuando yo vengo a Cristo, confieso a Cristo como mi Salvador personal, Él viene a mi vida y el Señor dice, tengo un regalo para ti, te voy a dar vida eterna. Encontramos nosotros que como resultado de poder tener esa fe, Dios nos da ese regalo de vida eterna. Seguimos rápidamente en Romanos el capítulo 1, el verso 17. Romanos 1, 17, y ya casi termino. Romanos 1, 17. Romanos 1, 17 dice lo siguiente: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe del principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. El poder ver que a través de la fe como resultado hay justicia de parte de Dios. El justo por la fe va a vivir, es decir, no por otras cosas, sino por el poder tener la justicia de parte de Dios. Si usted y yo somos justos delante de Dios, si nosotros vivimos para Dios, le creemos a Dios, dice que el justo por la fe vivirá. El poder creerle a Dios. Y miramos otra escritura en Gálatas 2:20. Pablo dijo, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El poder ver nosotros que podemos vivir por fe. El poder vivir por fe. ¿Qué significa el poder vivir por fe? Como le digo, muchas veces vivimos nosotros de acuerdo a nuestro poder adquisitivo. Vivimos nosotros de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer, lo que podemos nosotros lograr, nuestras capacidades, muchas veces nuestras habilidades. Basamos toda nuestra vida en las habilidades que tenemos. Ahora, no son malas, Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado talentos, pero también necesitamos ver que Dios abre las puertas, que Dios
al darnos todas esas cosas, Dios va a dirigirnos con un propósito. Si Dios nos dio esas cosas, nos las dio con un propósito, con un plan para poder vivir y poder hacer las cosas. No simple y sencillamente por lo que yo pueda hacer. Como dice un dicho por ahí, dice: tanto tienes, tanto vales. Si tú tienes dinero, tienes una puerta abierta. Si no tienes dinero, no se abren las puertas. Pero en realidad es la fe, la gracia de parte de Dios, que Dios viene en nuestras vidas y nos da como resultado el poder nosotros creerle a Dios, el poder vivir para Cristo, el poder tener nuestra fe y ser obedientes a la palabra de Dios, el poder obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos esto y comenzamos nosotros a ejercer, a poder comenzar a trabajar nuestra fe, a creerle a Dios, cuando yo leo la Escritura, por ejemplo, dice su palabra: pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo voy a creer esa promesa. Yo voy a creer. No es mi reputación lo que estoy poniendo en juego. Muchos de nosotros hemos leído esa escritura: pondrás tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y dice: pues ¿qué tal si no sanan? ¿Qué tal? No es tu reputación, no es mi reputación, es la reputación de Dios. Dios está dentro de los planes de Dios, pero el Señor nos dice que necesitamos hacer cosas, el poder creerle. Yo voy a creer si el Señor dice que lo haga, y luego yo lo voy a hacer. El poder creerle a Dios. Y muchos dicen: no, pero ¿cómo lo vas a hacer? Necesitamos creerle a Dios, es obedecer a Dios, creerle a Dios. Miramos nosotros muchos ejemplos en la Escritura. Por ejemplo, cuando Naamán, cuando tenía lepra, el Señor le dijo que fuera al río Jordán y se zambulliera. El río Jordán no era uno de los mejores, más limpios, más higiénicos que pudieran. Les decía: hay mejores lugares, mejores ríos para poderme ir a zambullir. Pero el Señor le dijo: ve y zambúllete en ese lugar. Y le dijeron: si te dijeran que hicieran esto, ¿lo harías? Entonces, por fe, tomó y dijo: lo voy a hacer. Y fue, y que miramos nosotros que después de zambullirse, esa persona sale y trae sanidad a su vida. La lepra que tenía es quitada. Muchas veces nosotros miramos en la otra parte, encontramos miramos cuestiones a veces ridículas, pudiéramos nosotros decir. Por ejemplo, cuando estaba un ciego y el Señor Jesús toma tierra y escupe y comienza a hacer lodos. Si usted puede imaginarse que tal vez sea usted un poquito una persona quizás escrupulosa, por así decirlo, que alguien escupa y le haga lodo y le ponga en sus ojos. Sabes que mejor me quedo ciego, ¿no? ¿Cómo voy a andar poniendo? Hay cosas a veces que suenan ridículas, pero Dios las hace. Ahora, no estoy diciendo que usted vaya y comience a escupirle a la gente, pero lo que estoy diciendo es que poder creerle a Dios, que muchas veces sonarán un poquito difíciles o un poquito para poderlas creer, pero necesitamos obedecer. Es ahí donde entra la obediencia y el poder creerle a Dios, el poder nosotros creerle a Dios, obedecerle a Dios y obedecer su palabra. Entonces, mi amigo, mi hermano, tal vez usted quizás en su vida cristiana sea fluctuante. Muchas veces tal vez no haya puesto su confianza en Dios. Tal vez su fe no ha crecido. Tal vez su fe esté variante por situaciones de su vida. El poder fundamentar nuestra fe en esa persona que es Cristo, en el Dios que es fiel, que a través de su palabra podemos ver nosotros que Dios es fiel, que Dios ha sido fiel, que Dios cumple aún sus promesas, aún las cosas que Dios ha prometido, Dios las cumple. Y yo le invito para el día de hoy de que usted pueda decir: Señor, yo quiero creerte, Señor. Y yo quiero, a veces nuestra fe falla. Cuando nuestra fe falla, hay una historia. Y me encanta esta historia cuando llega este hombre con el Señor Jesús y traía a su hijo para que su hijo sanara. Este hombre le dice al Señor Jesús, le dice: ayúdame a vencer mi incredulidad. Ayúdame a vencer mi falta de fe. Muchos de nosotros
tenemos falta de fe. Muchos de nosotros a veces somos incrédulos, dudamos si Dios puede hacer las cosas. Le digo, somos humanos el poder ver, pero así como este hombre podamos decirle, Señor, ayúdame a vencer mi incredulidad, ayúdame a vencer mi falta de fe, ayúdanos para poder ser vencedores y poder ver la gloria de Dios, ver esas maravillas que Dios tiene. Muchas veces no miramos muchas de las cosas que Dios quiere hacer por nuestra falta de fe. Nos dice la Escritura que el Señor Jesús llegó ahí a una ciudad y dice que Él no pudo hacer muchos de los milagros, y uno del problema que fue, o el problema principal de este pueblo, fue la falta de fe. Cuando nosotros tenemos falta de fe, entonces Dios está limitado a hacer cosas. Cosas poderosas Dios puede hacer. Cosas Dios puede hacer en todo el mundo. Pero necesitamos creerle a Dios. Aún como creyentes, como le decía al principio, 90% de los cristianos creen en Dios. Solamente el 10% de los cristianos le creen a Dios. Así que mi amigo, mi hermano, podamos decirle al Señor, aumenta mi fe, Señor, dame más fe, Señor, yo necesito creerte, yo voy a creerle a Dios, voy a creer. Y como dice Hebreos, dice que el que se acerca a Él, el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Así que mi amigo, mi hermano, muchísimas gracias. Es un honor, es un privilegio el poder llegar hasta donde usted nos ha acompañado. Gracias por abrirnos sus hogares, sus tabletas, sus teléfonos, donde quiera que usted se encuentre el día de hoy. Espero que esta palabra haya hablado a su vida, que esta palabra caiga en un terreno, en un corazón fértil, o en un corazón deseoso, hambriento por la palabra de Dios. Yo le invito para que este domingo nos acompañe a las 10:45 de la mañana a nuestro servicio. Sintonícenos, pero yo le invito a que usted vaya a la casa de Dios. Dios tiene un mensaje para usted. Dios ha puesto un mensaje que voy a compartir con cada uno de ustedes. Van a ser una serie de 3 mensajes. Tenemos nosotros la necesidad de la palabra de Dios, tenemos la necesidad de la presencia de Dios, y tenemos la necesidad de estar en la casa de Dios. Así que yo le invito para que usted este domingo a las 10:45 nos acompañe. Miércoles a las 7 de la tarde acompáñenos en nuestros estudios bíblicos y ore para que Dios haga grandes cosas, no simplemente a través de nosotros, pero en sus vidas. Así que antes de despedirnos, vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te doy gracias en este día, Señor, por cada persona, Señor, que ha estado, Señor, acompañándonos, Señor, en este estudio. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú puedas tocar cada vida, cada corazón, oh Dios. Padre, por aquellos que tienen situaciones difíciles en sus casas, oh Dios, necesidades, Señor, económicas, Señor, necesidades físicas, pedimos que tú abres los cielos, Señor, que tú puedas, Señor, traer, Señor, provisión, oh Dios, que tú puedas, Señor, suplir sus necesidades. Por aquellos, Señor, que tienen necesidades en sus cuerpos físicos, que están pasando, Señor, enfermedades, Espíritu de Dios, yo te pido, Señor, que tu mano, Señor, sea extendida, Señor, sane al enfermo, Señor, levante, Señor, al necesitado. Señor, gracias por este tiempo, Señor, bendecimos, Señor, a cada persona, Señor, y yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, haya caído, Señor, en terreno fértil, Padre, que cumpla, Señor, el propósito, Señor, para cada vida. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias.